Oh, perdón. ¿Lo cambio? Muy buenas tardes. Damos por inicio la jornada de hoy, que lleva por nombre Informe a la familia del formulario de salud de estudiantes del programa de integración escolar. Damos también la bienvenida a quien nos va a acompañar, Sebastián Peña, intérprete de señas. El chat será nuestro medio de comunicación donde ustedes podrán ahí dejar todas sus consultas. Nosotros vamos a intentar poder dar respuesta durante la webinar. Damos la bienvenida también a Francisca Cabrera, que es la Coordinadora Nacional de Atención a la Diversidad, quien comenzará esta exposición. Muchas gracias, María Paz. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por conectarse a este webinar. Este webinar tiene como objetivo el poder abordar algunas temáticas relacionadas con el proceso en el que estamos, que es el proceso de reevaluación, ¿cierto?, asociado a los programas de integración, y poder clarificar de manera práctica algunos elementos asociados al informe de familia y al formulario de salud. La próxima, por favor. Los temas que vamos a trabajar durante este webinar, en primer lugar, son las sugerencias para la confección de informes en la etapa de reevaluación. Vamos a compartirles acá algunos resúmenes de procesos y plazos de diagnósticos para el PIE. Vamos a recordar un cuadro de resumen de los procesos de evaluación y vamos a especificar ciertos elementos que tienen que ver con el informe que da cuenta del estado general del progreso de los y las estudiantes adscritos al PIE, o más bien conocido como informe de familia, y el informe de salud. La próxima, por favor. Como les mencionaba, ¿cierto? En primer lugar, recordarles que, al igual que en otro webinar anterior, se clarificaron respecto a las fechas, ¿cierto? O las revaluaciones asociadas a cada uno de los diagnósticos. En primer lugar, recordarles que existe, ¿cierto?, la evaluación diagnóstica integral de ingreso, que tiene ciertos elementos, pero también en el momento en el que estamos ahora, tiene que ver con el proceso de avance o de seguimiento, en donde tenemos que ir proyectando, ¿cierto?, los elementos que necesitamos o los formularios que necesitamos para que los estudiantes puedan continuar con los apoyos el próximo año o ingresar, ¿cierto?, a los programas de integración. Importante mencionar, ¿cierto?, que la reevaluación de cada uno de los diagnósticos tiene distintos elementos y que estos están especificados en estos cuadros que se dieron a conocer hace unos pocos días, ¿cierto?, en la actualización. La próxima, por favor. Esto es lo asociado a necesidades educativas transitorias. Y los elementos más relevantes tienen que ver con la aclaración sobre la reevaluación en las necesidades educativas especiales de carácter permanente, ya que la gran mayoría, ¿cierto?, se recomienda de 3 a 5 años. ¿Por qué es importante recopilar esto, cierto? Porque los estudiantes con algún tipo de discapacidad durante el verano, ¿cierto?, van a controles médicos en donde podemos ir visualizando si es que requerimos nuevamente, ¿cierto?, una actualización del diagnóstico, el poder enviar los formularios correspondientes para que vuelva en marzo, ¿cierto?, a el establecimiento emitido por los profesionales correspondientes. Entonces, esto es a modo de recordatorio, ¿cierto? Mencionarles que hay una actualización acá que especifica que en la reevaluación los estudiantes, ¿cierto?, con necesidades educativas de carácter permanente, se sugiere, ¿cierto?, se recomienda que cada 3 a 5 años podamos realizar una reevaluación diagnóstica integral. ¿Por qué menciono esto? Lo voy a volver a retomar, ¿cierto?, cuando revisemos sobre todo lo asociado al formulario de salud. La próxima, por favor. Es importante también mencionarles que en la página de educación especial está este cuadro de resumen de procesos de evaluación y reevaluación de necesidades educativas especiales, perdón, en donde se especifica, por ejemplo, que las necesidades educativas transitorias en el año escolar 1, al inicio, que sería un ingreso, ¿cierto?, se realiza el diagnóstico integral, ¿cierto?, con todos los elementos que lo componen. Se crea el formulario único, ¿cierto?, de evaluación integral, más conocido como FUDEI, se adjuntan la anamnesis, la autorización para la evaluación, entre otros documentos. Pero las necesidades educativas
especiales de carácter transitorio al finalizar el primer año, que sería pensando en el proceso de reevaluación, son solo dos elementos los que tenemos que realizar: el formulario de reevaluación y el informe pedagógico a la familia o el informe a la familia, ¿ya? ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque al final del primer año, ¿cierto? Lo que yo hago es traspasar todos los documentos técnicos que hice para el ingreso y solamente adjunto el formulario de reevaluación y el informe de familia. Entonces, es súper importante mencionarles y hacer énfasis en que en este cuadro, ¿cierto? Y si pueden abrir el hipervínculo, se especifica por cada una de las necesidades educativas transitorias qué es lo que se hace en cada año, pensando en si es una evaluación de ingreso, una reevaluación, una reevaluación bianual, ¿cierto? Pensando en los estudiantes que tienen necesidades educativas de carácter transitorio, que cada 2 años, ¿cierto?, se realiza una reevaluación bianual en donde vuelven a hacer un ingreso. Si son reevaluación con cambio de diagnóstico, que también eso cae en la categoría de ingresos, y si son solo reevaluación, como les mencionaba, ¿cierto? Si no hay ningún cambio en el caso de los estudiantes transitorios, lo que se hace es traspasar todos los elementos fiscalizables de la carpeta que se hizo el año 1 en ingresos al final del año y se le suma el informe de reevaluación o formulario de reevaluación y el informe pedagógico o informe a la familia. Más abajito, por favor, para visualizar los elementos asociados a necesidades educativas de carácter permanente, en donde se hace algo similar. Se traspasan todos los elementos asociados a la evaluación de ingreso y en cada reevaluación se hace un FU de reevaluación y un informe pedagógico a la familia o un informe a la familia. Entonces ahí es súper importante entender que cuando hablamos de reevaluación, que es el momento en el que estamos, los únicos informes que se realizan son el FU de reevaluación y el informe pedagógico a la familia. Todo el resto de los formularios, ¿cierto?, ya los tenemos hechos. Ahí hay una pregunta muy común que es, entonces, ¿tengo que hacer evaluación psicopedagógica y informe psicopedagógico al final del año 1? Si es una reevaluación, la respuesta es no. Se aplican todos los instrumentos estandarizados al final del año 1, ¿cierto? O si es una reevaluación, la respuesta también es no. Lo único que se hace es el FU de reevaluación y un informe a la familia. La próxima diapositiva, por favor. Importante mencionarles también que este documento se encuentra en la página de Educación Especial. Si lo googlean pueden poner el mismo nombre, cuadro con resumen de procesos de evaluación y reevaluación de necesidades educativas especiales. Ahí en el chat dicen que si puedo volver a repetir la información, por favor. La vuelvo a repetir, ¿cierto? En el caso de los estudiantes que son solo reevaluación, no es necesario realizar todo de nuevo, sino que lo que se hace es traspasar todo el expediente del año 1 o el expediente de ingreso y se le suma el FU de reevaluación y el informe a la familia. Entonces ahí tenemos hecho el expediente, ¿cierto?, de reevaluación. Dice acá, entonces el informe psicopedagógico se realiza solo cuando se hace una evaluación estandarizada en el segundo año. La respuesta es sí. Solo cuando hacemos, hay que entender y asociar, ¿cierto?, que el proceso de evaluación diagnóstica integral es cuando hacemos un ingreso. En los estudiantes, ¿cierto?, con necesidades educativas transitorias, eso sucede solamente cuando caen en la categoría de reevaluación bianual, es decir, 2 años después, ¿cierto? O cuando ya llevan 2 años de apoyo en el PIE. Ahí se vuelve, ¿cierto?, a realizar un informe psicopedagógico, una evaluación psicopedagógica. Entonces, ahí importante mencionarles a las personas que están en el chat que, claro, no es necesario realizar informes psicopedagógicos todos los años. Eso se asocia solo a las evaluaciones de ingreso, no a las reevaluaciones. Importante también mencionarles que por eso mismo estamos realizando este webinar para poder realizar estas aclaraciones y para poder mencionarles que esto está en este cuadro especificado que está desde el 2021, perdón, en la página de Educación Especial. Y en el caso de los diagnósticos de TDA, como mencionan en el chat, lo único que se adjunta es la evaluación del médico, ¿cierto?
Por eso también lo voy a volver a mencionar después cuando veamos el informe de el formulario de salud. No es un ingreso anual. La reevaluación es bianual, ¿cierto? Porque es una necesidad educativa de carácter transitorio. Sin embargo, lo que se adjunta en el caso del TDA al finalizar el primer año, ¿cierto?, de apoyos es el FU de reevaluación, el informe a la familia, pero también ahí tenemos que visualizar que es un diagnóstico que requiere la evaluación médica anualmente, solo la evaluación médica, ¿ya? Entonces ahí son esos tres elementos los que se suman y ahí también está especificado, tal como les están mostrando, ¿cierto?, en la pantalla, está especificado el diagnóstico de TDA que requiere, ¿cierto?, al finalizar el año 1 o en el momento de la reevaluación, el informe del especialista. A ver, voy a revisar aquí. Ya. Vamos a hablar ahora del informe a la familia relacionado con el ordinario 1676 que emitió la Superintendencia de Educación. Importante mencionarles, el informe psicopedagógico está asociado a la evaluación psicopedagógica, en el caso de los DEA, ¿cierto?, con instrumentos estandarizados, y en el caso de los otros diagnósticos, puede ser con evaluaciones hechas en el establecimiento, ¿cierto?, con muchas veces hasta la prueba DIA nos sirve para poder realizar el informe psicopedagógico, confeccionarlo, pero algo distinto a eso es el informe que da cuenta del progreso de los y las estudiantes adscritos al PIE, o más conocido como informe de familia. Esto es importante también de aclarar porque está este ordinario que se emitió en noviembre de este año por la Superintendencia de Educación y que vamos a ir mostrando algunos elementos necesarios para que entiendan que esto no es más trabajo, ¿cierto? O no es otro formulario más que se agrega, sino que es algo que ya se realiza en los establecimientos y les vamos a mostrar aquí algunos ejemplos para que sepan qué es lo que se puede hacer o qué es lo que se puede presentar como informe a la familia y en qué casos. La próxima, por favor. Por ejemplo, acá tenemos dos ejemplos de distintos establecimientos en donde se confeccionó un formato, ¿cierto?, del establecimiento para poder darle cuenta a las familias de los progresos. ¿Ya? Aquí es importante que se mencionen los antecedentes personales. En el primer caso, ¿cierto?, tenemos que hay un cuadrito para que la educadora diferencial, fonoaudióloga, psicóloga, terapeuta, ¿cierto?, puedan poner en un párrafo lo que realizaron, los avances, ¿cierto? Y que puedan poner observaciones y sugerencias para poder dar a conocer a la familia lo que sucedió, ¿cierto?, durante el año de apoyos. ¿Ya? Aquí es importante mencionarles que si bien el establecimiento puede contar con un informe, ¿cierto?, personal o un diseño personal, acá lo importante es que la familia conozca qué fue lo que pasó con los estudiantes, ¿cierto?, durante el año de apoyos y que entiendan si continúa o no continúa, ¿cierto?, qué se vio, no sé, pues de progresos, qué queda como elementos necesarios para poder seguir trabajando. Pero acá lo importante es mencionarles que es independiente del formato. Cada establecimiento puede realizar su propio formato o muchas veces lo que realizan los establecimientos es que en el mismo informe de notas, en el cuadrito, ¿cierto?, abajo que dice observaciones, se pone una observación que puede ser la educadora diferencial o alguien del programa de integración que ponga la observación, ¿cierto? Y eso se entrega a la familia. Lo importante acá es tener una copia en el establecimiento porque esto se adjunta a la carpeta de fiscalizable, ¿cierto? Esto es parte del expediente PIE y tiene que estar la firma del apoderado, ¿cierto? Muchas veces también están las firmas de la coordinadora del PIE, está la firma de la dirección ahí, dependiendo de cada establecimiento es el formato, pero lo importante es que esta información le llegue a la familia y se queden con una copia, ¿cierto? Para poder adjuntarla al expediente. La próxima, por favor. También mencionarles que si bien hay un formato, ¿cierto?, de informe para la familia a nivel ministerial, este formato es solo para la evaluación de ingreso, ¿ya? Porque sabemos que este es un formato mucho más extenso
que da cuenta de los instrumentos, ¿cierto? De los elementos aplicados y de las necesidades de apoyo que se desprenden de la evaluación diagnóstica integral. Por lo tanto, es importante mencionarles que este formato, si bien pueden utilizarlo anualmente, lo importante es que se quede como tatuado, ¿cierto? En nuestra piel, que es solo para los ingresos. Cuando nosotros damos a conocer los progresos de los y las estudiantes adscritos al PIE, tenemos que tener en cuenta que puede ser un formato que incluya a los profesionales, el diagnóstico, los avances, la continuidad, pero sí o sí tiene que tener la firma de quien lo recibe, la firma, ¿cierto?, del establecimiento puede ser, pero lo importante es que el apoderado, ¿cierto?, tomó conocimiento de esta información, la fecha en la que se emite esta información, que es a final de año, ¿cierto?, se dan a conocer los progresos del estudiante, y lo importante es que la familia tiene que quedarse con una copia, ¿ya? Es ahí lo más relevante. Y importante también mencionarles que estamos aquí dando clarificaciones sobre estos formatos, ¿cierto? Pero asociados a la reevaluación. Este se puede utilizar en la reevaluación, pero este es algo fiscalizable solo para los ingresos. En el caso de las reevaluaciones, como les mencionaba, si pueden volver a la diapositiva anterior, en el caso de las reevaluaciones, ¿cierto? Podemos tener un formato de cada establecimiento, se puede, ¿cierto?, mencionar ahí lo que les decía, adjuntar las notas, ¿cierto? Y ahí abajo ponerle un parrafito en donde explique. O sea, aquí lo importante es eso, ¿ya? La próxima, por favor. Con respecto al informe de salud, acá nos vamos a alargar un poquito más porque tiene más elementos a considerar. En webinars anteriores se ha mencionado, ¿cierto?, que hubo algún ajuste en el diseño del formulario único de evaluación de salud, que antes se llamaba Valoración General de Salud, porque lo importante de este formulario, ¿cierto?, es cómo va a poder recoger la información necesaria para que la plataforma de postulación les aparezca con datos precargados. ¿Por qué? Porque este formulario, la información asociada al informe de salud, alimenta, ¿cierto?, la pestaña del equipo evaluador en el FUDEI, ¿ya? ¿Qué es lo importante acá? El identificar que a partir de este formulario, ¿cierto? O la información que nos llegue de los médicos, dependiendo del diagnóstico, se puede ir extrayendo la información sobre la fecha de emisión de diagnóstico, la fecha del consentimiento de la familia, eso lo da la autorización para la evaluación, y la fecha de reevaluación. Y acá lo importante también es mencionarles que la fecha de reevaluación tiene que ver con el cuadro que vimos en el PPT, ¿cierto?, al principio, que en el caso de los estudiantes con necesidades educativas de carácter permanente puede ser la reevaluación en 3 a 5 años, dependiendo, ¿cierto?, de lo que defina el equipo de aula. Acá lo importante también es que la fecha de emisión de diagnóstico puede ser anterior a la de consentimiento de la familia. ¿Por qué? Porque muchas veces nos llegan los diagnósticos desde centros de salud, desde otros establecimientos, por lo tanto, en el momento en que los diagnósticos llegan al establecimiento puede ser previo a la firma de la autorización. Sin embargo, en el caso de los estudiantes en donde sus diagnósticos se emiten en el establecimiento, puede ser los estudiantes con trastorno específico del lenguaje, con discapacidad intelectual, ¿cierto?, que son evaluados en el establecimiento, ahí el consentimiento, ¿cierto?, de la familia tiene que ser anterior, pero en el caso de los estudiantes que llegan con diagnósticos de otros lugares puede ser posterior, ¿cierto?, entendiendo que se puede haber realizado en otro lugar que no sea el establecimiento. Aquí un elemento súper importante también, que es una pregunta, ¿cierto?, que se repite un montón, es ¿qué pasa si el profesional tiene registro de la Superintendencia de Salud, pero no está en plataforma PIE? Esto no significa que el profesional no pueda evaluar o no sea válido para la emisión del diagnóstico, porque les recuerdo que una cosa es el registro de salud y otra cosa es aparecer en plataforma PIE. Si es que el profesional del que me llega el diagnóstico
no aparece cuando yo ingreso sus datos, ¿cierto? En plataforma PIE, lo importante ahí es escribir apoyo plataforma Mineduc y poder solicitar su incorporación. Ahí también vamos a ir viendo cómo se va esto conversando con los datos precargados, ¿cierto? De las plataformas. Voy a mencionar también lo que está pasando en el chat, porque el chat no va a quedar grabado para YouTube. En el caso del informe de familia, el formato es opcional. Por lo tanto, pues, es válido el de Mineduc como el de los establecimientos para los distintos procesos. Aquí es importante clarificar eso, ¿cierto? Pueden usar el formato que está en Mineduc, pero también pueden usar los formatos que van confeccionando los establecimientos para poder dar cuenta a la familia en el ingreso de los resultados de la evaluación diagnóstica integral y en la reevaluación, ¿cierto?, de los progresos de los estudiantes. Volviendo al formulario, ¿cierto?, de salud, mencionarles también que este formulario también puede que llegue de esta forma o puede que llegue de otras formas. Sabemos que hay profesionales que envían muchas veces otros papeles, ¿cierto? O otros formatos en donde también son válidos. Lo que aquí tenemos que ir resguardando, ¿cierto? Es la información que es válida para poder emitir el diagnóstico. En el caso, por ejemplo, de un estudiante autista, si podemos pasar a la siguiente. Otra más, después volvemos, por favor. Tenemos claridad, ¿cierto?, de que muchas veces llegan este tipo de formatos, en donde muchas veces viene hasta en una receta, donde dice el nombre, el root, la edad del estudiante, eso es primordial, y a veces puede que diga solo TEA. O sea, si ven en este que está aquí, en donde también borramos, ¿cierto?, los datos, dice solo diagnóstico TEA. ¿Esto es válido para la emisión del diagnóstico? Sí, es válido, porque ahí es el profesional, ¿cierto?, de la salud quien emite el diagnóstico. Sin embargo, ¿cierto?, pues si esto fuera un ingreso, tiene que ir acompañado de todas las evaluaciones, ¿cierto?, que componen el expediente de evaluación diagnóstica integral para el estudiante con trastorno del espectro autista. O sea, ahí es importante que vean que en el caso del formulario, ¿cierto?, de evaluación de salud, también puede llegar de otras formas y es válido. Ahora, volvemos por favor a la anterior. La importancia del formulario de salud o el formulario único de evaluación de salud es que, como les decía antes, va alimentando, va informando, ¿cierto?, de la fecha de emisión del diagnóstico, la fecha del consentimiento de la familia, que la obtenemos, ¿cierto?, de la autorización para la evaluación, y la fecha de reevaluación. En este caso, el estudiante, ¿cierto?, que presenta diagnóstico de trastorno del espectro autista, tiene una fecha de emisión de diagnóstico del 10/7 del 2023. Tal como les mencionaba, acá está el caso de que la fecha del consentimiento de la familia es después de la fecha de emisión de diagnóstico, es en marzo del 2024, donde claramente allí fue un ingreso en este establecimiento, y la próxima evaluación, ¿cierto? La próxima reevaluación es el 10/7 del 2028. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba, ¿cierto?, la gran mayoría de los casos que son asociados a necesidades educativas de carácter permanente, la reevaluación es entre 3 y 5 años. Que acá diga que la próxima reevaluación es el 2028 no significa que el equipo de aula no pueda establecer que el 2026, por ejemplo, le van a hacer una reevaluación a este estudiante. Eso también es una decisión más técnico-pedagógica, ¿cierto?, de los equipos de aula, y puede realizarse. Pero también acá es importante mencionar que este FUDEI va a estar, ¿cierto?, vigente por los 5 años, ¿cierto?, que dure el diagnóstico, que tenga vigencia el diagnóstico. Acá es importante mencionarles también que en el caso de las excepcionalidades, que por lo que veo ahí va apareciendo en el chat, es pensando en que son ingresos también, porque les recuerdo que desde este año las excepcionalidades antiguas que ya fueron revisados sus expedientes, solo aparece el botón postular. Por lo tanto, no es un ingreso todos los años como era previamente, sino que ahora
solamente los ingresos nuevos son los que tienen que ir presentando la carpeta asociada a un ingreso. Los estudiantes antiguos, ¿cierto?, que ya fueron aprobados por las secretarías ministeriales, les van a aparecer solo el botón postular. Importante también mencionarles que acá estamos hablando de los ingresos porque es pensando en que un estudiante va a traer el formulario de salud con el formato nuevo o va a ser un ingreso. Importante ir como proyectando, porque los estudiantes que están en el caso de reevaluación, ¿cierto?, asociado a necesidades educativas permanentes depende de la vigencia del diagnóstico. O sea, si tenemos un estudiante que en febrero, ¿cierto?, cumple los 5 años con ese diagnóstico, claramente en marzo va a requerir, ¿cierto?, un diagnóstico actualizado. Pero en el caso de los estudiantes que son solo reevaluación, no requieren, ¿cierto?, esto hasta que el diagnóstico tenga la fecha de vigencia, que es de 3 a 5 años, dependiendo, ¿cierto?, de lo que hayan definido en el FUDEI. Importante también mencionarles, como ya veo que está saliendo en el chat, que en el cuadro que presentamos al principio de este PPT, mencionamos, ¿cierto?, los años de vigencia de cada uno de los diagnósticos. Mencionarles también que este webinar va a quedar grabado, va a ser subido a plataforma, y nosotros también vamos a adjuntar el PPT y los cuadros, ¿cierto?, que hemos ido mostrando en unas noticias que van apareciendo en la página de Educación Especial, en donde podemos ir incorporando, ¿cierto?, todos estos elementos. Y se subirá el PPT, se va a subir el video, se van a subir los cuadros, ¿cierto?, que hemos ido mostrando. La próxima, por favor. Importante que mencionarles que quien requiere, ¿cierto?, este formulario o quien requiere una actualización del diagnóstico son aquellos estudiantes que tienen una reevaluación bianual, en el caso de los estudiantes con trastorno específico del lenguaje y con dificultades específicas del aprendizaje, también aquellos que tienen discapacidad intelectual, aquellos que tienen funcionamiento intelectual limítrofe, todos ellos que caen en ser una reevaluación bianual, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que cada 2 años de apoyo se tiene que volver a hacer una evaluación diagnóstica integral, requieren este formulario, ¿cierto? Hay aquellos que son cambios de diagnóstico, que puede ser una reevaluación con cambio de diagnóstico. Por ejemplo, al final del año 1, el equipo de aula decide reevaluar a ese estudiante por el diagnóstico que había ingresado y cambia de diagnóstico, por ejemplo, puede ser de trastorno específico del lenguaje a funcionamiento intelectual limítrofe, ¿cierto? Y ahí también requiere, aunque esté vigente la evaluación, ¿cierto?, al ser un cambio de diagnóstico, es un ingreso nuevo. Un ingreso 2025, un estudiante que nosotros a lo largo de este año hayamos identificado que tiene necesidades de apoyo, ¿cierto? Y que podamos incorporarlo al programa de integración el año siguiente, también requiere uno de estos. Y los estudiantes que tienen diagnóstico de trastorno de déficit atencional, que es el único diagnóstico de todos los del decreto 170, ¿cierto?, que requiere este formulario de manera anual. ¿Ya? Este es el único, y como les mencionaba anteriormente, que requiera el formulario de salud o el diagnóstico, ¿cierto?, del especialista del área salud anualmente, no significa que es un ingreso todos los años, ¿cierto?, sino que es un ingreso o puede ser revaluación bianual, pero la especificación del médico es anualmente. La próxima, por favor. Bueno, entonces, como les mencionaba, muchas veces nos llegan estos documentos de los médicos y este documento, ¿cierto?, es válido porque habla del diagnóstico, pero también tenemos que ir visualizando cuáles son las sugerencias que podemos ir incorporando para poder ir ajustando, ¿cierto?, la información que nosotros requerimos para poder realizar las evaluaciones diagnósticas integrales. En primer lugar, les queríamos mostrar como sugerencias que nos han llegado de otros establecimientos que se envía desde esta época, ¿cierto? Pensando en que muchos apoderados van a controles de salud durante el verano, el poder enviar el formato sugerido, ¿cierto?, como formulario único de evaluación de salud por medio de los apoderados al médico.
puede ser que se imprima, ¿cierto?, en el establecimiento y se le envíe al apoderado y pedirle que ese documento sea el que venga completo en marzo del próximo año, o poder adjuntarle, ¿cierto?, un informe de derivación en donde, no sé, en una hoja, vuelvo a insistir, independiente el formato, se pueda, ¿cierto?, dar sugerencias o hacer una petición directa al médico tratante de poder completar la información necesaria. También en el informe semestral se puede, en la sugerencia, ¿cierto?, mencionar que el apoderado vaya durante el verano a un control de salud con el especialista tanto y que traiga el informe, ¿cierto?, al establecimiento, o poder enviar también una copia con los diagnósticos anteriores, cosa de que el médico tratante pueda visualizar qué es lo que tiene que completar y para qué. Muchas veces los profesionales de la salud que atienden a los estudiantes no preguntan o no saben que están en los programas de integración. Por lo tanto, cuando los profesionales del programa de integración les informan que requieren un papel en específico o una información en específica para los apoyos del programa de integración, los médicos, ¿cierto?, se comprometen muchas veces con las familias a poder tener esa información o poder brindarles los formatos que están solicitando. Entonces ahí también poder ir generando estrategias para poder ir recopilando esta información es algo muy, muy importante. La próxima, creo que hay otra más. O con eso te... Ya, súper. Ahora lo que vamos a hacer entonces es recopilar información, o sea, perdón, preguntas de las que están en el chat y poder ir dando respuesta. Les pido por favor que me puedan poner el cuadro de los diagnósticos. No sé, ahí María Paz, si me puedes ir ayudando con las preguntas para poder ir respondiendo algunas. Aquí tengo una pregunta importante, que es el formulario único de reevaluación. Al término del año 1, ¿se completa solo la hoja? Sí, dice, se completa la hoja 1 y 4. Yo creo que se refieren al punto 4 del formulario único de reevaluación, que dice específicamente que esa es la que se completa cuando es una reevaluación bianual, ¿cierto? En donde podemos hacer una evaluación general de todo lo que se ha realizado. Importante también mencionarles que las preguntas se ponen en el chat, por favor, para poder ir ahí recopilando la información. En el formulario único de reevaluación, ¿cierto? Está el punto 4, que se completa cuando es una reevaluación bianual, y vamos a definir, perdón, si es que el estudiante continúa otro, ¿cierto? Como que continúa en el programa de integración y vuelve a ingresar con el mismo diagnóstico, otro diagnóstico, etcétera, ¿cierto? Se hace como una evaluación general de los 2 años de apoyo y se proyecta si es que requiere o no requiere continuar en el programa de integración por 2 años más, ¿cierto? O no. Entonces ahí se completa al final de la reevaluación bianual el punto 4, que es el del formulario de reevaluación. No sé, ahí, María Paz, si tenemos alguna... Sí, Andrea, al habla. Están consultando por el periodo en el cual se tiene que entregar este informe a la familia. ¿Se puede entregar el primer semestre o se debe entregar algún informe de avance al término del primer semestre, por ejemplo? ¿O hasta al final de año? Si lo puedes, por favor, reiterar. Ahí vuelvo a insistir que depende también de cuáles son las organizaciones que tienen en los establecimientos. Hay establecimientos que también tienen trimestres, ¿cierto? Ahí lo importante es que se pueda entregar un informe independiente del formato, en donde puedan dar cuenta de cuáles fueron los apoyos, cuáles fueron los avances durante el semestre o trimestre, ¿cierto? Y poder ir incorporando ahí algunas sugerencias. Como les decía, muchas veces se puede utilizar el formato del establecimiento, en donde se le incluye un párrafo del PIE, o cada establecimiento puede ir incorporando su formato acorde vayan trabajando con los equipos de aula. Importante, sí, que la familia tenga esa información, que la familia sepa qué es lo que se realizó con los estudiantes, ¿cierto? Y que puedan obtener esa información en un lenguaje que sea comprensible. También pensando en que muchas veces esos
informes se los llevan a otros especialistas, no sé, porque los atienden en los centros de salud o en otros centros complementarios, ¿cierto? Que tienen algunos municipios. O sea, ahí es importante que esa información la vayan manejando las familias para poder ir compartiéndolas con los profesionales que los atienden en otro lugar. ¿Alguna otra pregunta? Consultan si es necesario tener algún instrumento informal de respaldo para la reevaluación. No, no lo es. O sea, ahí volvemos al cuadrito este que están ustedes proyectando, ¿cierto? El formulario de reevaluación que evalúa el proceso anual de entrega de apoyos se puede realizar con los mismos apoyos entregados, se puede completar esta información, ¿cierto?, con lo realizado en aula regular, ¿cierto?, por medio de los equipos de aula de los apoyos entregados, por lo tanto no requiere un formato en específico en este caso, no sé, un formato pedagógico, una prueba en específico que pueda dar cuenta de este año, ¿cierto?, de apoyos. Lo que sí, si les quieren aplicar algún instrumento, eso queda a decisión del establecimiento, pero no es algo que sea fiscalizable en este caso, ¿cierto? Importante volver a mencionarles cuando se acaba el año 1 en el proceso de reevaluación, lo que se hace es adjuntar, ¿cierto?, a todo el expediente de ingreso, adjuntar el FU de reevaluación y el informe de progreso, ¿cierto?, el informe en donde se le entrega información a la familia. ¿Alguna otra consulta? Pero Es que Andrea, no tienen que sé ver si... un poco con lo mismo y lo has respondido en tus respuestas. En el caso de TEL, ¿hay alguna periodicidad distinta, semestral o trimestral incluso, o no necesariamente? No, También es una vez al año, al exactamente. finalizar cada año, ¿no? Al finalizar cada año, o en En este el caso caso, vuelvo a del insistir, TL semestralmente, también. trimestralmente, dependiendo de cada establecimiento, pero no tiene que ver con el diagnóstico de TEL como tal, sino que es solo asociado a los tiempos de los establecimientos el cuando se da esta información a la familia. Y vuelvo a insistir, acá la idea es que esto sea de lo más coherente con los procesos de los establecimientos. No es que desde el ministerio, ¿cierto?, se exija un formato en particular o una información en particular que se entregue a la familia. Muchas veces con diagnósticos específicos, ¿cierto?, tienen apoyos de ciertos profesionales, pero esto no implica que el formato sea de una sola forma, sino que ahí depende de las decisiones de cada uno de los establecimientos. Y ahí vi pasar una pregunta sobre el informe psicopedagógico. Vuelvo ahí a clarificar. Los informes psicopedagógicos están relacionados con la evaluación diagnóstica de ingresos, ¿cierto? O las reevaluaciones bianuales, pensando siempre que es asociado a un nuevo ingreso, ¿cierto? Una postulación nueva a la plataforma, en donde el proceso completo de evaluación diagnóstica integral incluye un montón de procesos. En el caso de las reevaluaciones, ¿cierto? No se solicita que se vuelva a hacer una evaluación psicopedagógica o una reevaluación diagnóstica integral, sino que la de ingreso es suficiente y se le adjunta, como lo he dicho ya en varias ocasiones, ¿cierto?, el formulario de reevaluación y el informe para la familia. Y ahí también vuelvo a mencionar la importancia del formato del ministerio para las evaluaciones de ingreso y también para la reevaluación. Es un formato que es una sugerencia, ¿cierto? No es obligatorio. Ahí los establecimientos pueden ir desarrollando sus propios formatos. Lo que sí es importante es la información que le tiene que llegar a la familia, ¿cierto?, en cada uno de estos procesos de evaluación diagnóstica integral y de evaluación, ¿cierto?, del progreso o la reevaluación de los estudiantes. No sé si queda alguna otra duda. Sí, habían consultado hace un rato atrás, más inicialmente, sobre la firma. Hay 2 o 3 consultas que tienen que ver con qué profesional de la institución o qué persona de la institución debe firmar el formulario a la familia. ¿El informe a la familia? Sí. Ahí en ese caso también, en algunos establecimientos firma la coordinación del PIE, en otros la dirección
del programa de integración, pero es alguien del establecimiento que se hace responsable, ¿cierto?, de que la información que se está entregando al establecimiento es fidedigna, información, ¿cierto?, que se trabajó dentro del establecimiento, y vuelvo a insistir, ahí lo importante es que la familia firme que recepcionó esta información, ¿cierto?, que quede una copia en el establecimiento para poder adjuntarla a la carpeta de expediente de cada uno de los estudiantes. Francisca, también hay algunas consultas sobre el Evalúa en particular. Si se tiene que aplicar todos los años o en algunos establecimientos les exigen, o la orientación que le ha llegado a algunos establecimientos es que lo apliquen todos los años o es cada 2 años. Si te puedes referir a eso, por favor. ¿Podrías mostrar, Andrea, el cuadrito de necesidades educativas de carácter transitorio? Ahí vuelvo, viendo también lo que está pasando en el chat, volvemos a mencionar que está este cuadro, ¿cierto?, que se encuentra en la página de Educación Especial desde finales del 2021, en donde se especifica por tipos de diagnóstico, ¿cierto?, o necesidades educativas, cuáles son los elementos o los objetivos, ¿cierto?, los implementos que se utilizan según el año de ingreso, ¿cierto?, o la reevaluación de los estudiantes. En el caso de los estudiantes con dificultades específicas del aprendizaje, no se exige una aplicación anual del Evalúa, en este caso. ¿Por qué? Porque volvemos a mencionar la reevaluación en el caso de los estudiantes con dificultades específicas del aprendizaje, del diagnóstico en sí, es bianual. ¿Qué quiere decir eso? Que dura 2 años. Entonces el ingreso, ¿cierto?, se hace la aplicación de Evalúa. En la reevaluación, que es al final del año 1, no se realiza, ¿cierto?, porque se realiza en la reevaluación del final del año 2. Ahí también está especificado en este cuadrito, ¿cierto? Volvemos ahí, el inicio escolar del año 2 no requiere, ¿cierto?, ni FUDEI, no requiere aplicación de la Evalúa, sino que al final del año escolar 2 es donde, ¿cierto?, se aplica nuevamente las pruebas estandarizadas en los casos de TELFIL y DEA, ¿cierto? Es decir, en el caso de los estudiantes que se les aplicó el Evalúa, es al final del año 2 en donde se vuelve a aplicar. No se aplica anualmente. El único caso de necesidad educativa transitoria adscrita al PIE que requiere una evaluación, ¿cierto?, diagnóstica anual es el de TDA, y eso lo realiza el médico especialista, ¿cierto? No es, como también lo mencionaba anteriormente según una pregunta del chat, es el informe, ¿cierto?, del neurólogo psiquiatra o pediatra en el caso de TDA, es el que es anual. Pero todo el resto, ¿cierto?, de la evaluación tienen que ir visualizando si es que es un ingreso, si es que es una reevaluación solamente, reevaluación bianual, etc. O sea, es eso lo que va marcando las diferencias en los diagnósticos. Y aquí importante, y vuelvo a mencionar, en este cuadro está especificado cuáles son los resultados esperados, cuáles son las evidencias que se van como adjuntando, ¿cierto?, el expediente de cada uno de los diagnósticos asociados. Vamos a responder las últimas preguntas. Importante mencionarles también que el webinar va a estar grabado y va a ser subido en YouTube, ¿cierto? Y se van a ir incorporando también en la página de la Unidad de Educación Especial este mismo video, y se van a adjuntar, ¿cierto?, el PPT y los cuadros que se han ido mencionando. Acá hay una escuela que pregunta, entonces en el caso de TDA, ¿se realiza evaluación estandarizada psicopedagógica anual? La respuesta es no. La única evaluación anual que se realiza es la del médico, la de nadie más. O sea, aquí, en el caso de un TDA, que fue ingreso 2024, ¿cierto? Ahora que estamos a final de año 2024, tiene que hacerse el formulario de reevaluación, que ese es el formato, ¿cierto?, ministerial, el informe que dé cuenta de los progresos a la familia, y por último, ¿cierto?, el poder visualizar que requiere una evaluación médica para el año 2025, pero es solo la evaluación médica que dice, ¿cierto?, que el estudiante tiene el diagnóstico de trastorno de déficit atencional.
¿Alguna otra pregunta, Andrea, que podamos responder? Había una consulta más al comienzo en relación al informe a la familia, independiente de los formatos que se ocupen, si se puede, si es válido informar a través del correo electrónico. Yo creo que allí también es importante mencionar de que tenemos que tratar de dejar los casos como donde la información llegue por correo, tenemos que tratar de reducirlos a la más mínima expresión, porque también si nos vamos al ordinario de la superintendencia, también ahí especifica la importancia de ir como registrando en el libro PIE que se hizo la entrega del informe, ¿cierto? Semestral o el informe a la familia o como quieran llamarle, ¿cierto? O la información necesaria asociada al proceso de reevaluación. Entonces ahí es importante el poder contar con la evidencia, ¿cierto? De que los apoderados recibieron esta información para poder ir evitando, ¿cierto?, que quede esta información sin la firma correspondiente. Entendiendo también que muchas veces, no sé, pues, si hay alguna denuncia a la superintendencia, la evidencia en este caso es súper importante y poder ir recopilando esta información y que los apoderados firmen la recepción es súper importante. También ahí mencionarles que una estrategia que nos han compartido de otros establecimientos es que entregan, ¿cierto?, estos formularios o esta información en los informes de familia en la última reunión del año y ponen en el mismo libro PIE, se entrega información a la familia, ¿cierto? Y ponen a todos los asistentes a la reunión y las firmas al lado para poder tener la evidencia y con eso también es suficiente y se puede firmar la entrega del informe. Se ¿Alguna otra han pregunta? reiterado dudas que ya has respondido respecto al uso de instrumentos informales o respecto a los periodos, digamos, en que se entregan las informaciones, etcétera, eh, pero ya los has mencionado. También invitamos a remirar el webinar con atención, de manera de identificar a lo mejor y encontrar las respuestas a sus consultas. Igual también volver a mencionarles que todas estas preguntas que han salido varias veces, ¿cierto?, con respecto al psicopedagógico o a las evaluaciones, están en este cuadro contenidas, cuadro que vamos a compartir en la noticia, ¿cierto?, de la Unidad de Educación Especial, pero también importante que si ustedes ponen en Google, ¿cierto?, el nombre de este cuadro, si lo puedes mostrar, Andrea, arriba, el nombre, les va a tirar el link directo de hecho acá lo estamos viendo desde el hipervínculo, ¿cierto? El nombre de este documento es asociado, ¿cierto?, a la evaluación de NE, es un cuadro, ¿cierto?, en Fue donde podemos, compartido en el chat, Francisca, súper, o sea, al se ha inicio y hace compartido un en el rato chat también. y también para cuando después quede grabado el webinar, también se va a compartir en el vínculo, ¿cierto?, que va a quedar en la grabación, ¿cierto? Perdón, otra duda que había en algún momento también respecto del TDA, y no solo por el TDA, pero ahí a lo mejor se nota un poco la diferencia entre el examen de salud y el diagnóstico en particular que realiza el médico. No es lo mismo, ¿no? Es que Y es importante, anualmente lo del TDA, la confirmación del diagnóstico, el control de neurólogo, cuando está tomando medicamento el estudiante especialmente, a lo menos una vez al año. Hay neurólogos que lo solicitan incluso con menos tiempos, ¿no? Al semestre, por ejemplo. Eso va a depender de cada caso, pero al menos una vez al año es el neurólogo, independiente del examen del general del estado de salud del estudiante, que siempre es cada 2 años, como si hacer esa aclaración. super. Muchas gracias, Andrea. O sea, y también mencionarles que también si nos ponemos a revisar este cuadro, ¿cierto? Esa información está contenida
Importante mencionarles que revisen también constantemente las páginas o los documentos de preguntas frecuentes o los cuadros, ¿cierto?, que hemos ido mostrando y que se han ido mostrando también en webinar anteriores del equipo de operaciones PIE, en donde se especifican las vigencias de los diagnósticos, en donde se da esta información y donde se clarifican elementos asociados a las reevaluaciones y a las evaluaciones diagnósticas integrales. Así que ahí muchas gracias por la asistencia a este webinar. Como les volvemos a repetir, ¿cierto? Va a quedar grabado, va a ser compartido en YouTube y también va a ser compartido como noticia en la página de la Unidad de Educación Especial para poder ahí también compartirles los documentos que revisamos en este webinar. Y vuelvo ahí a insistir, son documentos que están hace varios años en la página y que aportan, ¿cierto?, claridad a los elementos diagnósticos. Muchas gracias por la asistencia al webinar de hoy y también pedirles que vayan comentando, ¿cierto?, con quienes no pudieron asistir, porque también los cupos eran limitados, si no me equivoco, para poder ir compartiendo esta información y poder ir masificando, ¿cierto?, el uso de estos cuadros y de esta información que ha sido trabajada por la Unidad de Educación Especial en años anteriores y que requiere de mayor difusión y mayor conocimiento por parte de las comunidades educativas. Así que muchas gracias.